Bien, pues buenos días a todos. Lo primero que es interesante que quede al menos constancia es el agradecimiento a ustedes por haberse acercado hasta aquí, hasta este sitio tan especial, y el agradecimiento también a la Parroquia de los Jerónimos, a esta iglesia que nos acoge en la presentación de este estudio de impacto sobre la actuación, sobre la actividad, el servicio que presta el patrimonio de la iglesia. En esta rueda de prensa van a estar acompañándome en esta mesa José Luis Blasco, socio responsable de Gobierno de Riesgo y Cumplimiento de KPMG en España, aquí en España. Es el responsable del informe que vamos a presentar, del estudio que vamos a presentar. Aquí a mi izquierda Esther Martín. Ella es responsable de la memoria de actividades de la Iglesia. Saben ustedes que esa memoria de actividades se presenta todos los años, ahí por el mes de junio. También este año habrá esa presentación. Y, digamos, la persona responsable del equipo dentro de la Vicesecretaría de Asuntos Económicos en la Conferencia Episcopal es Esther Martín, que es la que hace la recogida de datos, la presentación de este informe que es anual. Y al otro lado, al fondo de la mesa, está Pablo del Cló. Él es director de la Comisión Episcopal de Patrimonio Cultural en la Conferencia Episcopal. Es sacerdote de la Diócesis de Toledo y trabaja en la Conferencia Episcopal habitualmente. Si les parece, empezamos con esta rueda de prensa, con la intervención de Pablo del Cló, y que queremos que nos, digamos, que contextualice cuál es cómo entiende la Iglesia el patrimonio que tiene, ¿no? El patrimonio que el pueblo de Dios ha ido generando a lo largo de los siglos, en esta España en la que llevamos 20 siglos, la Iglesia Católica. ¿Cómo lo entiende la Iglesia, ¿no? ¿Cuál es el servicio que presta? Muchas gracias a todos. Vamos a hablar del impacto socioeconómico del patrimonio cultural de la Iglesia, y entonces yo creo que es importante hablar cuál es la misión y la función de este patrimonio cultural que posee la Iglesia desde tiempo inmemorial. La misión de este patrimonio no es otra, sino la misma misión de la propia Iglesia, que es anunciar el Evangelio, anunciar la alegría de la salvación a todos los hombres. Es también la de celebrar el misterio de la salvación. La Iglesia no simplemente anuncia que Jesucristo, el Verbo de Dios, se ha hecho hombre y se ha hecho presente entre nosotros, sino que también celebra con alegría este misterio. Y por otro lado, la Iglesia también comparte esa alegría de la salvación, no solo con obras de caridad, sino anunciando y gozándose para todas las comunidades cristianas, incluso para aquellos que todavía no han conocido a Cristo. Es decir, el patrimonio de la Iglesia tiene la misma misión de la Iglesia, es decir, anunciar, celebrar y compartir el misterio de la redención. Es, por tanto, un patrimonio vivo, aunque en la mayor parte de los casos es un patrimonio histórico, elaborado por gentes del pasado, por nuestros antecesores, pero sin embargo sigue cumpliendo esta misión. Y no solo está vivo el patrimonio del pasado, sino que se sigue generando patrimonio nuevo para seguir ayudando a la Iglesia en esta misión de querer llegar a todos los hombres, no solo a los bautizados, sino a todos los hombres de la humanidad, a todos los que quieren compartir la alegría de vivir en Cristo. Pero convendría destacar unas pocas características de este patrimonio histórico, este patrimonio cultural de la Iglesia, para poder entender bien esta misión. En primer lugar, es un patrimonio creado por el pueblo de Dios, con una misión concreta, la que hemos mencionado anteriormente. En otro lugar, no se limita simplemente a obras de arte, a iglesias, a pintura, escultura, como a veces estamos pensando, sino que forma parte todo lo que supone la vida cultural de la Iglesia. Podemos hablar también de bibliotecas, podemos hablar de archivos, podemos hablar incluso de patrimonio inmaterial. Es decir, el patrimonio cultural de la Iglesia es muy amplio y facilita que la Iglesia siga manteniendo esta función. Por tanto, tenemos que hablar sobre todo la expresión cultural, pero cultural no como algo ajeno a esta triple misión de la Iglesia de anunciar, celebrar y compartir, sino como algo transversal que atraviesa estas tres misiones que tiene el patrimonio. Es
no paralelo, sino que comparte y está al servicio del anuncio del Evangelio, de la celebración del Evangelio. Como saben, la palabra cultura viene de cultivar, de hacer crecer a la persona humana. Por tanto, este patrimonio está al servicio no solo de la Iglesia, sino del propio hombre y, como decía antes, de toda la humanidad. Y esta misión cultural no se desarrolla simplemente dentro de los edificios eclesiales, como podemos ver este templo, en las catequesis, en las celebraciones litúrgicas, ni siquiera en las mismas familias cristianas, sino que este patrimonio cultural cumple su misión también en algo muy importante, que son los centros educativos y formativos que tiene la Iglesia, las universidades, los colegios, donde se encuentra buena parte de todo ese patrimonio bibliográfico que tiene la Iglesia, que es tan importante o más, y el archivístico, que el mismo patrimonio artístico, y ambos son también culturales. Por tanto, y para resumir, la misión de este patrimonio, su función, es ayudar a la Iglesia a cumplir esta triple misión: anunciar, celebrar y compartir la alegría de la salvación. Ha sido creado y sigue siendo creado por el mismo pueblo de Dios para cumplir esta triple misión. Recordemos que se siguen haciendo templos nuevos, se siguen escribiendo libros nuevos. En definitiva, es un patrimonio vivo que sigue cumpliendo su misión. Es un patrimonio también que se entiende mejor en la medida en que se estudia y se contempla en su propio contexto. Cualquier iglesia que funciona como iglesia se entiende mejor que una iglesia simplemente musealizada. Y cualquier objeto litúrgico se entiende mejor en la medida en que está en uso y se comprende mejor dentro del contexto de la celebración. Y por último, es un patrimonio que tiene una clara función social, con una doble dimensión: por un lado religioso, espiritual, y, como hemos dicho, cultural, que lo único que pretende es ponerse al servicio del hombre, ayudar al hombre a ser verdadero hombre y ayudar al hombre a descubrirse a sí mismo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Pablo, por la intervención. Pablo del Clou, como les he dicho, el director de la Comisión de Patrimonio de la Conferencia Episcopal. Antes de darle paso a José Luis Blasco, a Esther Martín, que nos va a hablar del contexto de este informe, me gustaría decirles, hay un dato que he visto que he puesto mal aquí en la nota de prensa, y para que no haya error, es en donde pone patrimonio cultural, el párrafo del medio dice lo que supone un 2,7 del PIB, es un 2,17 del PIB, ¿vale? O sea, ahí hay un error en la nota de prensa, así lo aclaro y así no liamos, no damos datos erróneos. 2,17 es la cifra. Esther Martín pertenece a la Vicesecretaría de Asuntos Económicos. El vicesecretario, como saben, es Fernando Jiménez Barrio Canal. Esther es la responsable de la memoria de actividades de la Iglesia y es la responsable, en el fondo, del encargo que se ha hecho de este estudio, y nos va a ayudar a encuadrarlo, a enmarcar el estudio, qué es lo que se pretende, qué es lo que se ha hecho con este. Muy bien, pues muchas gracias a todos por venir. Buenos días. Como ya les hemos adelantado, este estudio se enmarca dentro de esta memoria anual de actividades que la Conferencia Episcopal presenta pues, periódicamente alrededor del mes de junio. Desde el año 2007 viene presentando como un compromiso de explicar las cantidades que ha recibido de los contribuyentes, que marcan la casilla a favor de la Iglesia Católica, y un compromiso de explicar también pues, a dónde ha destinado estos recursos, y cuenta también, a través de la memoria podemos conocer pues, las distintas actividades en las que tiene presencia la Iglesia. Es un compromiso pues con toda la sociedad, en realidad, y en estos últimos años también nosotros hemos adquirido el compromiso de ir cada vez ofreciendo una información pues, más extensa, más clara, pues, más fiel de lo que es la Iglesia, de cuáles son sus recursos, a dónde los destina y qué supone la presencia de la Iglesia en las distintas actividades. Estas actividades que aparecen en la memoria anual de actividades son, como ya sabrán, pues, actividad litúrgica, pastoral, actividad educativa, actividad caritativa y asistencial, actividad evangelizadora
y actividad cultural, que es la que pues, tratamos hoy aquí, ¿no? Es verdad que pues, la presencia de la Iglesia en la actividad cultural pues es importante, como ha comentado el director de Patrimonio, porque pues tiene una finalidad religiosa, ayuda al desarrollo, fomenta la cultura también en nuestro país, y la Iglesia se hace presente en esta actividad cultural pues también a través del cuidado y del mantenimiento de todos estos bienes culturales. Es verdad que pues, no solo cuida y mantiene este patrimonio, sino que también lo pone a disposición de toda la sociedad, como nos han comentado ya anteriormente. Esto es lo que intenta pues, la Iglesia, ¿no?, con este patrimonio. Y es un cuidado, un mantenimiento que tiene un impacto directo asociado, que es lo que vamos a intentar ver en este estudio, que es la razón por la que también pues, hemos encargado pues, este estudio de impacto socioeconómico, para poder pues, valorar, para poder tener una primera aproximación de lo que significa, de lo que supone la aportación de la Iglesia en este ámbito de cultura. En este ámbito cultural que tan solo, si solo hablamos de la cultura, se cifra en varios puntos del PIB, como ya pues veremos también a continuación. Es pues nada, destacar pues por último también que es un patrimonio que, pues como ya les he dicho, que la Iglesia intenta poner a disposición de toda la sociedad, que repercute en el bien común de toda la sociedad, como veremos con estos datos de este estudio, con estos resultados. Y bueno, desde la Vicesecretaría hemos encargado este estudio de impacto socioeconómico, sobre todo pues para esto, ¿no? Pues para ver cómo la propia existencia de un bien de interés cultural, de un bien inmueble de interés cultural, que es lo que los que vamos a tratar aquí, la propia existencia de alguna celebración religiosa, fiesta de interés turístico, alguna romería, Semana Santa, nos estamos refiriendo en esta categoría, pues supone que se activen varios sectores económicos en nuestro país. Y bueno, sin más, este es un primer estudio de una serie de estudios que hemos desarrollado, que hemos elaborado, que hemos encargado a esta consultora KPMG. Son ellos los que nos van a contar la metodología que se ha utilizado y también los principales resultados de este estudio de impacto socioeconómico de la actividad cultural de la Iglesia. Gracias, Esther. Le paso ahora la palabra a José Luis Blasco. Él es el socio responsable de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento del KPMG en España y es la persona encargada del informe que les vamos a presentar ahora mismo. Estupendo, muchísimas gracias. En primer lugar, quería agradecerles a la Conferencia Episcopal en haber confiado en nosotros para este estudio. Hemos sido requeridos por la Conferencia Episcopal Española para realizar un estudio econométrico del impacto que tiene el patrimonio cultural de la Iglesia en España. Me gustaría, en primer lugar, darles un par de datos en cuanto a las limitaciones que hemos tenido en cuenta. El director de Patrimonio antes se refería a otro patrimonio, incluso inmaterial, que tiene. Nosotros hemos tenido que ser más terrenales en cuanto a cómo podemos calcular en base estadística y en base econométrica los impactos que tienen aquellos patrimonios que tienen una influencia en el sistema económico nacional. Me gustaría contarles dos aspectos esta mañana. Por una parte, ¿cuál es el impacto del patrimonio cultural en cuanto a bienes inmuebles y en cuanto a celebraciones significativas? Esto me va a ayudar a explicarles un poco las limitaciones del alcance que tiene. Es decir, vamos a ver, no todas, vamos a ver las que hemos podido identificar con base estadística, de forma que pudiéramos tener datos rigurosos. Siempre con base conservadora, siguiendo las indicaciones de la Conferencia Episcopal en cada uno de los cálculos. Me gustaría explicarles cómo funciona un estudio de este tipo, para que tengan ustedes una idea. Vamos a ver que una catedral, un inmueble que tiene un patrimonio, digamos que tiene un valor cultural. Un momento que se me ha desconjuntado el asunto, pero creo que lo he recompuesto. ¿Sí?
Perfecto. Recibe una serie de visitantes. Estos visitantes tienen diferente procedencia. Unos son simplemente locales, otros son del propio entorno nacional y otros provienen de ámbito internacional. Cada una de esas personas que visita el templo lleva a cabo aparejado a esa visita una mochila de gasto. Unos porque provienen de lugares lejanos y tienen que tomar un avión, hay un alojamiento, hay una consumición, hay una visita, hay un ocio aparejado que el propio Ministerio de Industria y el Instituto Nacional de Estadística han conseguido identificar en una cuenta satélite de la propia contabilidad nacional. Por otra parte, los estudios de detalle analíticos, tanto de Familitour como de Getour, que estaban anteriormente en Tour España y ahora del Instituto Nacional de Estadística, nos dan un nivel de detalle de dónde se producen esos gastos. Es decir, que cada visitante tiene aparejado unos gastos que somos capaces de calcular en función de la tipología y el perfil de visitante de estas joyas culturales en muchos casos, ¿no? Sin embargo, estos cálculos se producen en diferentes momentos, ¿no? Una vez que uno hace la consumición, el restaurante o el alojamiento a donde ha ido el propio visitante, a su vez genera un impacto sobre la economía. Este le vamos a llamar impacto indirecto. Es decir, tenemos el impacto directo, que es el consumo directo de aquellos que visitan los templos, y otro sería aquel efecto de arrastre que tiene sobre la economía, que yo vaya a un restaurante, pues sobre la cadena de valor, ¿no? Pues sobre el que sirve las botellas de refresco o sobre el que cultiva un maravilloso espárrago o una lechuga bien. Digamos que este efecto de arrastre es el que calcula el Instituto Nacional de Estadística. El economista que descubrió este efecto, Vladimir Leontiev, que le dieron el premio Nobel en 1973, establece una metodología para poder calcular cómo unos sectores impactan sobre otros, con lo cual es bastante, sencillo, entre comillas, si tenemos la estadística que nos soporta detrás, el poder calcular en función del gasto cuál es el efecto de arrastre que tiene sobre la economía. No hemos inventado la rueda, es como habitualmente se realizan los estudios de impacto, pues, de otros eventos que nos habrán visto calcular. Lo que sí está es muy interesante porque cuadra con la contabilidad nacional. Déjenme que les ponga algunos datos de los hallazgos que hemos hecho durante este estudio. Vamos a pensar, en primer lugar, sobre las limitaciones que tenemos desde la base estadística. Solamente tenemos un inventario de bienes que hemos clasificado en tres grupos, ¿no? Tenemos 3.186 inmuebles catalogados como de interés cultural, de los cuales 18 son o están en zonas declaradas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estamos hablando, pues, por ejemplo, de Burgos, Córdoba, de Ávila, de Santiago, de Segovia, de Oviedo, de Toledo. Y hemos sido bastante conservadores porque los últimos, Úbeda y Baeza y Granada, que se han incorporado en la última parte, no los hemos incorporado como bienes dentro del inventario de Patrimonio Cultural de la UNESCO, porque los datos que había eran muy nuevos y no teníamos base estadística suficientemente rigurosa como para poder referirnos a ellos. Tenemos 78 catedrales que no están dentro de esta clasificación, de los cuales hemos contado con una base de cálculo de 6 de ellas y del impacto directo que los visitantes realizan sobre el entorno. Y estamos hablando de León, Santander, Valladolid, Soria, Palencia. Y luego tenemos otros, multitud de lugares de interés que son visitados, pero que no tenemos una base estadística clara donde pudiéramos hacer una extrapolación sobre el impacto que tiene. ¿Bien? Déjenme que les cuente cuál es este impacto. Tendríamos, por una parte, el gasto directo que se realiza directamente en aquellos que forman parte del patrimonio cultural de la UNESCO. Estaríamos hablando, si ven ustedes en el gráfico, pues de 196 millones de cálculo directo por cada uno de estos 18 enclaves, 88 millones de impacto indirecto, y me refiero al impacto indirecto a cuál es el efecto de arrastre que tiene ese gasto directo, y el inducido sería la difuminación de ese gasto en el entorno de la economía nacional. Claro, no me voy a poner muy técnico esta mañana, pero entiendan ustedes que es por cada uno de esos enclaves. Si sumamos los 18, tendríamos un impacto de 3.500 millones de euros sobre la economía española anualmente.
De los 78 catedrales que hemos visto, el impacto directo sería el 70,2 y así podríamos agregar con el impacto directo e indirecto e inducido aproximadamente unos 5.500 millones de impactos sobre la economía. Es decir, que los visitantes de estas 78 catedrales inducen directa o indirectamente esta cantidad, 5.500 millones sobre la economía española. Y el resto, estas 3.072 bienes de interés cultural, perdón, que no he puesto en la diapositiva, nos hablarían de 702.000 euros por cada uno de los enclaves que nos llevarían a 2.150 millones de euros. Esto, cuando ahora veremos en qué gastan, ¿no? Pues estaríamos hablando de que el 29% de ese gasto, de ese consumo de los visitantes, está centrado en el alojamiento, el 21% en la restauración y el 19% en el transporte. Gastan el 17% en compras, el 5% en visitas y el 3% en comisiones y agencias, etc. Estaríamos hablando de que ese es el efecto directo del gasto de personas que visitan estos bienes de interés cultural. Este efecto de arrastre lo podríamos calcular también en términos de empleo. Si vamos al empleo, estaríamos hablando de que directamente los bienes que tienen en enclaves patrimonio de la UNESCO generan 2.800 empleos cada uno de ellos, que aproximadamente nos llevaría a una cifra de empleo total de 50.000 personas en España. Aquellos que tienen que ver con las catedrales, 78.000 personas, y aquellos que tienen que ver con bienes de interés cultural general, estaríamos hablando de 30.000. Para que se hagan ustedes una idea, en total estaríamos hablando de 160.000 empleos vinculados a este tipo de inmuebles de interés cultural que tiene. Tengo que también dejar claro que aquí no están incluidos los gastos que la Iglesia incorpora para el mantenimiento, restauración, limpieza, etcétera, que cada uno de estos emplazamientos requiere para que esté en perfecto estado de revista, para ser atractivo para aquellos que los visitan. Simplemente estamos tomando con base conservadora los visitantes de estos enclaves. Vamos a resumir para que ustedes puedan tener una idea, que por una parte tendríamos del impacto total, si sumamos todos ellos, estaríamos hablando de 22.000 millones, que forma parte, digamos, del 14% del gasto turístico. Y voy a distinguir entre el gasto turístico y la incorporación del PIB turístico, que es distinto. Estaríamos hablando del gasto turístico, estaríamos hablando de lo que es el consumo directo e indirecto que tienen estas personas cuando visitan los enclaves culturales, y tendríamos una contribución del PIB turístico, aclaro bien, del PIB turístico del 9,6. Esto nos llevaría a aproximadamente a 1,28% de la población empleada por esta actividad. Esto es muy relevante porque forma parte del 10% de la población que está dedicada o está vinculada a un sector tan interesante y que en este momento tan tractor de la economía como es el sector turístico. Estamos hablando de que en total el 2,17%, como antes comentaba Frichu, está vinculado a estas visitas. Permítanme que vaya a la segunda parte para poderles comentar dónde se encuentra otro de los aspectos significativos de lo que llamaríamos impacto económico o econométrico de las actividades culturales de la propia Iglesia. Estaríamos hablando de las celebraciones. Hemos identificado como con interés, les hemos dividido en dos, algunas que tienen interés, o hemos considerado que tienen interés internacional y otras que tienen interés nacional. En las internacionales hemos considerado para la muestra el Rocío, la Semana Santa de Sevilla, la de Valladolid y la de Málaga. Y desde el punto de vista nacional, el Día del Pilar en Zaragoza, Santa Tecla en Cataluña y la Semana Santa de Badajoz, como eventos en los cuales, vamos a llamarle así, la mayor parte del público tiene carácter nacional. Si calculamos esto sobre la base de 40 fiestas que hemos identificado con interés turístico internacional,
tendríamos aproximadamente unos 592.000, unos 600.000, a grosso modo 600.000 visitantes de media por cada uno de los eventos, donde el gasto medio por visitante estaríamos hablando de 153 euros. Y tendríamos, por otra parte, 85 fiestas religiosas con interés turístico nacional, que tienen como media unos 84.000 visitantes, donde el gasto es, fíjense, mayor. 218 por persona, estamos hablando. Esto es debido a dónde se queda el ingreso cuando la fiesta es de carácter internacional o de carácter nacional. No siempre el efecto de arrastre se produce sobre la economía española exclusivamente, sino que se produce de forma en otros lugares. Entonces, digamos que nosotros hemos querido también ser rigurosos en el planteamiento de solamente lo que tiene contribución al PIB nacional. De estos, vamos a hablar de este gasto, de estos 5.200 millones que tendríamos en esta primera parte. Estaríamos hablando que en este caso hablaríamos de que los servicios de alojamiento también en este caso pues son prioritarios en este gasto, donde estaríamos hablando de un impacto de 1.770 millones. Y por otra parte estaríamos hablando de servicios de comidas y bebidas por valor de 1.740 millones de euros. Cuando lo extrapolamos directamente a empleo, y lo hemos hecho con base conservadora, en este caso no hemos interpretado los datos según los datos estadísticos de Input para que fuera muy transparente el cálculo, es decir, que ustedes puedan ir a la base de cálculo del Instituto Nacional de Estadística y hacer las divisiones y aparecer las cifras. No hemos utilizado el cálculo econométrico porque aparecía más o menos de la misma dimensión y es mucho más transparente para nosotros el poderles ofrecer el dato directamente vinculado al empleo, de alrededor de 100.000 empleos vinculados directamente a estas celebraciones, a estas fiestas religiosas con interés turístico internacional que generan unos ingresos para las arcas públicas en cuento de impuestos de 703 millones de euros en nuestro cálculo. Resumen que podríamos hacer, ya acabo, estaríamos hablando por una parte, de cerca de 10.000 millones de euros de impacto total, estamos hablando en este caso de las fiestas que hemos considerado en el análisis, con 134.000 empleos vinculados a estas fiestas. Fíjense que en un país donde la cesta en la parte turística importa tanto en las fases de crecimiento, han visto ustedes también interesantes cifras, por suerte, ¿no?, de incremento de contribución del PIB del sector turístico a nuestro país, pues consideramos que son muy relevantes. Y cerca de 1% del PIB de España se vincula a estas celebraciones donde nos visitan pues millones de personas al cabo del año. Para darles el contexto, me gustaría comentarles que el gasto turístico en España en total es de 82.000 millones y el PIB turístico es de 116.000, lo que, para que ustedes tengan el contexto, estaríamos hablando de entre el 10 y el 12% del PIB nacional vinculado al turismo en global, ¿no? Estaríamos hablando no solamente de estas actividades. Creo que supone, pues yo creo que una contribución a todo punto relevante el atractivo que tienen las celebraciones religiosas. Quizá las personas que hemos estado interviniendo en el estudio. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la intervención, José Luis Blasco. Ahí tenemos, tienen una catarata de datos con lo que ustedes pueden interpretar y hacer su propia composición de los datos y contrastarlos. Y agradecemos el servicio de KPMG que tiene esa capacidad, ¿no?, de poner en datos económicos que todos podemos comprender elementos que muchas veces son intangibles, ¿no?, con lo cual está bien. Para terminar nuestra presentación, vamos a poner un vídeo que vamos a proponer para presentar, digamos, este resultado de este impacto y con esto, de este estudio de impacto, y con esto terminamos la rueda de prensa y abrimos el turno de preguntas para lo que a ustedes les parezca necesario aclarar y para servirles mejor. En España somos herederos de una gran tradición, una gran historia, una gran cultura.
Conservarlo es una responsabilidad de todos para el mejor servicio de nuestra identidad y de los ciudadanos. La Iglesia es parte de esta tradición y de la historia de nuestro país desde hace casi 20 siglos. Tenemos un gran patrimonio construido por los cristianos para la gloria de Dios. Catedrales, iglesias y ermitas son también testigos de esta historia. Para la Iglesia, conservar este patrimonio es un gozo, un esfuerzo y una responsabilidad. El impacto de estos bienes en el PIB de España es muy alto, más de 20.000 millones de euros, sin olvidar los 200.000 empleos que generan. Un gran valor económico que también se registra en la celebración de las fiestas de interés turístico con 9.800 millones de euros y más de 126.000 empleos. El patrimonio de la Iglesia está al servicio de los cristianos y de toda la sociedad. Pues muchas gracias por su atención, por su presencia y ahora por sus preguntas. Estamos disponibles para lo que ustedes quieran preguntar. Nos llegará el micrófono, Cristina lleva allí, y nos decís el medio y el nombre y así nos ayudáis a situarnos. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Ana Rodrigo, de Agencia EFE. Me queda un poco aturdida con los datos, lo reconozco. No me he enterado muy bien qué es el impacto directo. El indirecto sí, pero del impacto directo, ¿me puede explicar qué consideran ahí, qué conceptos consideran como impacto directo? Supongo que las entradas y todo eso, pero es que no me ha quedado claro. Bien. Cuando una persona visita un bien de este tipo, va a producir una serie de consumos que tienen que ver con, pues, compro un billete de transporte, voy y me alojo en un hotel, utilizo unos medios de transporte, almuerzo, desayuno y ceno, a ser posible, consumo para ocio, hago compras. Todos estos consumos, todas estas salidas de tesorería de nuestra cartera de cuando vamos a visitar tengan en la cabeza, pues cualquiera de nosotros hemos visitado este tipo de maravillas en algún momento de nuestra vida, pues realizamos una serie de gastos. Bueno, pues esos gastos están contabilizados estadísticamente en cada una de las ciudades, en algunas de las ciudades, perdón. Entonces, lo que nosotros hemos hecho ha sido identificar cada una de las partidas de consumo de esas personas para poder establecer el consumo directo, ¿vale? Ese sería el gasto directo. Ahora bien, yo he ido al restaurante y me han servido un plato estupendo. Claro, ahí hay unos bienes que han sido comprados a su vez a otros comerciantes, ¿de acuerdo? Entonces esos comerciantes a su vez han tenido rentas que han sido, que provienen de que vaya y haya afluencia de público a esos establecimientos. Ese sería el impacto indirecto, ¿bien? Y a su vez ese efecto de arrastre se difumina, se diluye a través de la economía española. Bueno, pues este efecto de arrastre está calculado por el Instituto Nacional de Estadística, es decir, cuál es el impacto de unos sectores sobre otros en cuanto al impacto de arrastre que tiene cada uno. Yo voy a comprar unos zapatos, hay una caja de un zapato, hay un señor que es un ganadero, hay un señor que ha transportado ese zapato. Bueno, pues ese efecto de arrastre está calculado estadísticamente y es lo que llamamos las tablas input-output, ¿no? Input, porque es donde yo saco al final, meto el bien, y output, porque yo lo estoy tirando de él con un consumo. Y esto es lo que el señor Leontiev en 1973 le dieron el Nobel por ello. No sé, o sea, que en el impacto directo ustedes incluyen el restaurante, el billete del AVE, correcto, la entrada a la catedral, todo. Correcto, si hay coste en ello, sí. Estaríamos hablando de que si le resumo los tres primeros consumos, el 29% sería alojamiento, el 21% sería restauración y el 19% lo consumimos como transporte. Y el 17% en compras, el 6% es otros, el 5% en visitas y el 3% en agencia y otros en gastos en la intermediación que hay en ese proceso. ¿Bien? Pero básicamente las tres primeras serían alojamiento, restauración y transporte en cuanto al consumo. Muy bien. Vale. Hola, buenos días. No te había visto desde aquí, pero... Sí, es que estoy aquí al final, lo siento. Soy Adela Molina de la cadena SER. Tenía dos preguntas. Por un lado,
No entiendo muy bien, en el caso del impacto de las celebraciones y fiestas religiosas, estos 100.000 empleos de los que hablan, que sostiene, ¿son empleos que se sostienen exclusivamente por estas fiestas o que reciben beneficios de estas fiestas? No sé si me puede aclarar ese punto. Y luego también, aunque sé que no es objeto del estudio, se habla del impacto que tienen tanto los inmuebles como las fiestas religiosas en el PIB, pero no sé si nos podrían dar el dato del gasto que suponen para el PIB, si es que lo tienen, si es que se destina una partida para el sostenimiento de estos templos, por ejemplo. Gracias. Sobre cómo se produce el empleo, cuando, pues, siguiendo con el razonamiento que utilizaba antes para su compañera, cuando uno hace ese consumo, la persona que está al otro lado no estaría empleada si no hubiera ese visitante previo. ¿Bien? Entonces, lo que hace el Instituto Nacional de Estadística es poder vincular ese consumo, ese gasto, con el empleo que arrastra detrás, ¿no? Entonces, digamos que en una celebración religiosa, como puede ser la Semana Santa en Sevilla, esos puestos de trabajo no están vinculados durante todo el año, sino que de forma puntual hay un incremento vamos a llamar así, del reclutamiento de personas para atender a esa demanda que hemos cifrado en esta cantidad. ¿Bien? ¿Cómo se realiza? Pues se realiza a partir del consumo, ¿no? Entonces, digamos que hay sectores mucho más intensivos en manos de obra, es decir, por cada unidad de gasto hay más empleos vinculados, y hay otras actividades que son mucho menos intensivas en mano de obra. Y este es, digamos, el cálculo econométrico que realizamos hasta llegar aquí. Definimos cuáles son las actividades que son impactadas por esas celebraciones, cuál es el incremento de la renta que suponen, es decir, de impacto económico, y cuál es el empleo vinculado, entendiendo en cuenta de que no todas las actividades tienen la misma intensidad mano de obra. Sí. La segunda parte de la pregunta, estaba hablando ahora con Esther si nosotros tenemos esos datos, pero claro, esos datos son de la administración, digamos, digamos la recogida de estudios de datos que nosotros hacemos son del impacto que tiene, que nosotros podemos controlar porque sabemos cuáles son las catedrales, cuáles son las tal, y eso, según esas tablas, se puede calcular, pero los datos sobre cuánto se invierte para sostener esto son datos que son del gobierno, son ellos de las distintas administraciones las que podrían elaborar ese estudio, pero está fuera del estudio este y de nuestros datos. ¿Vale? Ricardo... Javier. Buenos días, soy Javier Otero de la revista Tiempo. Le quería pedir, por favor, una serie de aclaraciones que no he entendido muy bien. En cuanto al uso de las visitas a los bienes inmuebles, no me ha quedado claro si se trata de las entradas de visitantes que se pueden medir o se ha medido de otra manera. En ese caso me gustaría saber de qué manera. Bueno, también no me ha quedado claro cómo han medido el tema de las celebraciones. Ha citado una serie de eventos como el Rocío, la Semana Santa, etcétera, de una serie de lugares. No sé si es que solo lo han medido ahí o lo han extrapolado al resto de Semanas Santas de España, etcétera. Y no sé si podrían dar algún dato de cuál es la que más dinero mueve o más impacto tiene, ¿no?, de todas ellas. Bien, me gustaría saber si han medido entre el impacto que pueden tener las visitas a los bienes de la Iglesia, por ejemplo, las entradas que se cobran. Yo siento hacer tantas preguntas, pero creo que voy terminando ya. También me ha llamado la atención que si dan el dato de ingresos en las arcas públicas que suponen las celebraciones, pero no el de las visitas a los bienes inmuebles. No sé si existe el dato y si me lo pueden dar. Y vamos a ver, por último, me gustaría saber si el estudio se basa solamente en el impacto económico sobre los bienes inmuebles de la Iglesia. Si quería saber si se trata sencillamente de, como veo que aparece aquí, a fin de cuentas, catedrales, no sé si incluye iglesias, pero también, por ejemplo, conventos. Cuando hablamos de bienes inmuebles están incluidos hasta ese punto.
Y respecto al impacto de la Semana Santa, no sé si han medido el impacto que puede tener el tema de lo que mueven en sí, por ejemplo, las cofradías, estrictamente, es decir, los presupuestos que pueden tener, el gasto en objetos de culto, etcétera, etcétera. Gracias. Bueno, estas 17 preguntas las vamos a... Pero ya me perdonará si me dejo alguna, pero usted me repregunta sin ningún problema. Voy a empezar por la parte, voy a dividir, como me ha hecho preguntas en los dos estudios, voy a intentar resumir todas las que tienen que ver con patrimonio y todas las que tienen que ver con la celebración. Bien, las que tienen que ver con patrimonio, primera cuestión. Solamente hemos incorporado al estudio los 3.186 lugares de interés turístico cultural que tiene la Iglesia. Es decir, ningún otro. Bien, entonces, digamos que para poderlos clasificar y poderlos dotar de un peso, los hemos clasificado en función de la importancia turística que tienen. ¿Por qué? Porque la base estadística que realizamos es sobre los visitantes. Es decir, que sobre los visitantes y sus gastos son como se calculan los impactos, ¿de acuerdo? Entonces, los conventos están, ¿de acuerdo? Los conventos están. No estarán todos, seguramente, solamente aquellos que están considerados como de interés cultural. Las iglesias están, pero no estarán todas, estarán las que se ha considerado por patrimonio en la conferencia episcopal como de interés cultural. Bien, entonces ahora, delimitando esto, me permitirán que esta cifra es la punta del iceberg, ¿de acuerdo? Es decir, es lo que estadísticamente nosotros nos sentimos con rigor para poderles informar. Y es el dato que nos han pedido en la conferencia episcopal. Sean ustedes conservadores. Si ustedes no tienen el dato, no extrapolen. ¿Bien? ¿Dónde hemos extrapolado? No podemos hacer un cálculo sobre los 3.186 emplazamientos. No se ha hecho esto. Lo que se ha hecho es que se ha escogido de cada uno de esos tres grupos, patrimonio de la UNESCO, catedrales y resto, unas muestras estadísticas donde se han tomado unos datos. Vuelvo a decir, de gasto de los visitantes. ¿De acuerdo? Entonces, si me dice usted, ¿me puede usted calcular cuál es el gasto en cuanto a que realiza el visitante en el emplazamiento en sí mismo, en entradas? Le digo, no se lo puedo dar. ¿Por qué? Porque para nosotros, todas las entradas que compra una persona cuando va a visitar un determinado lugar están incluidas en su consumo. ¿Bien? Vamos a la parte de las celebraciones. En las celebraciones hacemos exactamente el mismo ejercicio, ¿no? Tenemos 40 fiestas religiosas de interés turístico internacional y 85 internacional y 85 de carácter nacional. Vamos a ver quiénes asisten, cuál es el perfil sociodemográfico de esas personas, cuál es la bolsa de consumo y en qué consumen, ¿de acuerdo? Pero solamente aquellos que están vinculados a la celebración. Todo lo que es por detrás o que pudiera relacionarse con la fiesta, por ejemplo, me ha puesto usted un ejemplo muy ilustrativo, el que puede ser de las cofradías o de cualquier otro tipo de colectivo que es protagonista de la fiesta, de vivir la fiesta, no está incluido dentro del propio estudio. No está incluido como en la otra parte, pues el mantenimiento, los gastos que se pudieran dar de lo que es en sí misma la celebración. Solamente se estira del arrastre del consumo. Por eso vuelvo a decir, es la punta del iceberg, lo que está impactando directamente sobre el consumo, digamos, el consumo privado sobre el resto de la economía. ¿Bien? Con lo cual, ¿esto podría ser mayor? Pues no, probablemente no, seguro que es mayor. Ahora bien, nosotros como firma de servicios profesionales solamente podemos tomar base en aquello que tenemos datos. Si no hay datos, no hay impacto. Pero yo creo que se han referido otras personas de la mesa en otros momentos que hay muchos más impactos. Sin embargo, base estadística solamente hemos encontrado esto. Pero son muestreos y clasificaciones. Ricardo, de aquí delante. Sí, buenos días. Quería hacer dos preguntas. Una, con respecto a esta última que comentaba, ¿no? Llama un poco la atención la actitud conservadora a la hora de medir los datos y, sin embargo, no es nada conservador el título del estudio, ¿no? Porque es de la actividad sociocultural de la Iglesia, la actividad cultural de la Iglesia, cuando
realmente lo que se ha investigado es un aspecto muy restringido, que es el impacto del turismo religioso y no todo, una pequeña parte, ¿no? Y a lo mejor quizá ahí el título puede dar lugar a equívocos cuando lo que se ha medido es bastante más restringido. Y segundo, no sé si a lo mejor Pablo del Plo quisiera comentar, aunque no haya datos sobre pues, la colaboración con las administraciones públicas en la conservación del patrimonio cultural, no sé, pues que también podrían tener aquí una incidencia pues, de tipo económico, sí se pudiera hacer quizá una valoración de cómo es esta colaboración con las administraciones públicas en la explotación y mantenimiento y conservación de ese patrimonio. Si te parece, contestes. Sí, sobre la primera pregunta que comentas, el título del estudio, realmente bueno, es el estudio de impacto socioeconómico de la actividad cultural de la Iglesia. Bueno, puede parecer amplio, pero realmente es verdad que es un estudio sobre bienes culturales de la Iglesia, o sea, la presencia de la Iglesia en actividad cultural, en los bienes culturales y también en un patrimonio cultural y también en un patrimonio inmaterial que son las fiestas y celebraciones religiosas. O sea, nuestro criterio, pues como ha dicho José Luis, a la hora de encargar estos estudios y de dar siempre información, siempre son criterios conservadores, siempre somos conscientes de que es una aproximación y probablemente pues sea pues un poco a la baja, pero preferimos pues que sea así. Sí, respecto a la pregunta, no sé si habrán datos concretos, se podría hacer un estudio, pero habría que ir cogiendo de cada administración pública. La administración española es muy compleja, porque tenemos desde el Estado central, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, etcétera, etcétera, y cada uno participa en su medida. Teóricamente, como sabemos, el artículo 46 de la Constitución dice que la administración española se compromete a mantener el patrimonio cultural español independientemente de quién sea su propietario, porque forma parte del patrimonio cultural del pueblo español, de la nación española, donde está nuestra raíz y donde está nuestra historia. Entonces, en principio, sí hay colaboración. Luego dependerá de cada época, cada municipio, cada persona, cada alcalde, pues cómo esté dispuesto a ayudar. Pero en principio sí hay colaboración. ¿Hay una pregunta más? Gonzalo del Prado, de Antena 3. No sé si tendrán los datos o no de este patrimonio cultural, de los costes de mantenimiento, así global. Y aunque sea una pregunta un poco simple, yo no sé si este patrimonio cultural es beneficioso o deficitario para la Iglesia, y si es beneficioso es para ayudar a revertir a otras actividades o no, o por el contrario, o sea, un balance un poco de qué supone para las cuentas de la Iglesia este patrimonio cultural. Pues respecto a la primera, yo pues te puedo contestar. Nosotros en la memoria de la que hemos estado hablando sí que hablamos del esfuerzo económico que realiza la Iglesia de cara a toda la rehabilitación, conservación del patrimonio. Este año daremos datos como cada año de, por ejemplo, más de 300 proyectos de rehabilitación y conservación del patrimonio cultural, aproximadamente un gasto de 50 millones que realiza la Iglesia, una salida directa de la Iglesia para el mantenimiento de este patrimonio. Sí. En cuanto al beneficio económico que pueda surgir de esta actividad o de este patrimonio cultural, realmente no sale un beneficio económico. O sea, podemos pensar en un ejemplo, la Catedral de Santiago de Compostela, por ejemplo, es la catedral más visitada de España, evidentemente por el Camino de Santiago. Es una catedral que está abierta un montón de horas al día para recibir personas, que tiene un mantenimiento muy exigente porque hay muchos visitantes, sin embargo no cobra entrada directamente, ¿no? Siempre, digamos, entre comillas, puestos en números, saldría deficitaria, ¿no? Casi todo lo que se genera de entradas viene a cubrir los gastos que genera esa misma actividad. Algunos templos que son declarados, los templos que tienen una catalogación por parte del gobierno como bien de interés cultural, tienen también una exigencia de horario de apertura, de personas que lo tienen que atender y tal, ¿no? El gasto de ese horario de apertura recae sobre la Iglesia y en realidad viene a salir casi lo uno por lo otro, ¿no? Siempre que genera algún pequeño beneficio, ¿no? Hay alguna catedral, estaba pensando en la Catedral de Sevilla, ¿no? Unos datos que tenía publicados hace algún tiempo,
dice que el gasto son no sé cuántos millones de euros, o sea, el ingreso son no sé cuántos millones de euros, el gasto era el mismo, quedaban unos miles de euros y se emplea en la propia actividad del culto, digamos, no es una fuente de ingresos para la Iglesia. Lo que sale del patrimonio no es una fuente de ingresos, sino que los ingresos se equilibran con los gastos en la mayoría de las cosas y en muchos sitios son deficitarios. ¿Una pregunta más? Sí. Buenos días. Marta Santín de Religión Confidencial. Dos preguntas. Quería saber si ustedes me pueden decir el problema que existe en estos momentos en la Iglesia Catedral Mezquita de Córdoba, el problema que hay, si el mantenimiento de esa Iglesia Catedral favorece a la Iglesia, favorece a la... revierte en el empleo, si se lo quitan a la Iglesia, qué es lo que ocurre. Y luego la segunda pregunta, me gustaría saber este estudio, ¿cuánto ha costado? El estudio que ha hecho que la consultora KPMG, sí, ¿cuánto ha costado a la conferencia episcopal? Muchas gracias. Bueno, en relación a la primera cuestión sobre el tema de la Mezquita Catedral de Córdoba, es un tema del que todos los datos los hace públicos y los comunica y están divulgados por el Cabildo Catedral de Córdoba. Y es ahí donde yo creo que puedes atender la situación, ¿no? Como sabéis, es un templo que la Iglesia ha conservado durante siglos, ha contribuido a su restauración, a su mantenimiento, y es un templo que sirve al bien de la comunidad cristiana de Córdoba, pero también al bien de Córdoba y de toda Andalucía y de toda España, porque genera un montón de beneficios turísticos y de personas que van a visitarlos, que tienen esa posibilidad de visitarlo. Pero los datos no les sabría decir, los tendría que recabar en el Cabildo Catedral, que tiene un informe de la actividad y que yo creo que lo tienen publicado recientemente, está accesible en su página web. Digo, para no decir datos un poco al aire, me parece más razonable esto. Y luego, en cuanto al estudio, al coste de este estudio, lo que les presentamos hoy son las conclusiones de una parte del estudio, que es mucho más amplio y que se está realizando todavía. Entonces, cuando esté terminado, porque hay flecos que van creciendo por un lado o por otro, y en la medida de eso, digamos, el estudio tiene un coste u otro, ¿no? Y cuando esté terminado lo haremos público, claro. Pero está en realización, digamos. O sea, se han ido recogiendo los datos y luego vamos a presentarlos en 3 momentos distintos, ordenando los datos según áreas de acción de la Iglesia. Hoy presentamos a patrimonial y en estas semanas, según vayamos recabando y, digamos, alineando los datos, los iremos presentando las otras 2 partes, al menos otras 2 partes más de los datos. Pero, como digo, se está realizando. Creo que he visto una... pero no veo dónde. Perdón. Sí, soy Enrique Carlier, de la revista Palabra, y yo quería insistir un poco en quizás se podrían dar los gastos de mantenimiento de las diócesis de este patrimonio cultural, o sea, lo que es los gastos que tienen consolidados todos los gastos de las diócesis con respecto al patrimonio cultural de la Iglesia. Y quería también preguntar si es el primer estudio que se hace de este impacto económico del patrimonio cultural, si está datado en 2014, me parece que pone aquí, ¿no? Y también si hay, digamos, algún dato, alguna tendencia evolutiva sobre el tema del impacto económico de este patrimonio cultural de la Iglesia. Pues bien, respecto a la primera pregunta, en la memoria anual de actividades, la primera parte que engloba una parte económica, tenemos un epígrafe que habla de la economía de las diócesis precisamente. Una de las partidas de gasto de las diócesis, a qué destinan sus recursos, pues habla de lo que les he dicho ya anteriormente, de qué gastan las diócesis, cuál es la cantidad que destinan a programas de rehabilitación
y también en construcción de nuevos templos. Los últimos datos disponibles son los de la memoria 2013, están colgados en la página web de la Conferencia Episcopal, y en esta parte que le digo, en la parte primera económica y en todo el desglose de la economía de las diócesis, pues se cifra, puede encontrar pues las cifras. En concreto, pues el año 2013, que presentamos la memoria el año pasado, pues en concreto en programas de rehabilitación durante el año 2013 la suma alcanzó 63,6 millones de euros y construcción de nuevos templos 24 millones de euros. Esa es una cifra pues que sí venimos dando anualmente en esta memoria, como le he dicho. ¿Es el primer estudio que se hace en este sentido? No. También en la memoria del año pasado incluimos un estudio de impacto de las principales catedrales españolas por número de visitantes. También intentamos pues aproximarnos a la cifra pues de impacto en el PIB, del número de visitas realizadas, del número de empleos pues también generado por sectores, también pues los efectos arrastre en otros sectores de la economía, ligados al motivo principal del visitante, que sería visitar precisamente una de estas catedrales, o en su lugar, en su viaje, ha visitado, aunque no es el motivo principal de su viaje, ha visitado alguna de estas catedrales. Y en este sentido, pues como también les he dicho en mi exposición, nosotros tenemos el compromiso de ir pues cada vez avanzando más pues en esta línea, ¿no? En poder ir pues valorando, poder ir pues ofreciendo cuantificando, pues, por así decir, cuál es la aportación de la Iglesia a la sociedad. Bueno, esto también se enmarca dentro de ese esfuerzo primero de conocimiento de la realidad de la Iglesia por parte de la propia Iglesia, y por un esfuerzo de transparencia, ¿no? De contar los datos según los obtenemos también nosotros. En el sentido, el tema de que este estudio de impacto sea 2014, como va vinculado al tema de la memoria, me parece que es una cuestión interesante. A veces ya estamos en 2016, pero la declaración de la renta de 2013 se presentó en 2014, la liquidación de las cuentas de 2014 se entrega en 2015, y por eso en 2015 podemos presentar la memoria de actividades de la Iglesia de 2013. O sea, esos 2 años no son responsabilidad nuestra, sino que evidentemente los impuestos se pagan al año siguiente, y el gobierno, cuando ha terminado de recibir esos ingresos por impuestos, liquida con la Iglesia cuántas X ha habido, y en cuanto está ese dato, ahí por el principio del mes de febrero, lo presentamos a la prensa, y en mayo presentamos con ese dinero que hemos sabido en febrero, que hemos recibido, qué se hizo en ese año. Por tanto, ese decalaje de 2 años, esa distancia de 2 años, se debe a la propia estructura del pago de impuestos que se hace al año siguiente, y de la liquidación con la Iglesia que se hace al año siguiente. Digamos, no está en nuestras manos. A nosotros, en cuanto recibimos el dato en febrero, se hace público, y en cuanto lo tenemos cerrado, lo que se ha recibido por parte de los contribuyentes a través de la X, se hace el estudio de qué se hizo con ese dinero, cómo se distribuye. Yo preguntaba si va más o va menos. Bueno, y luego el tema de la tendencia. Bueno, como es el primer estudio ha sido muy centrado en el tema de catedrales, extrapolar la tendencia de un año a otro, seguramente no habrá una variación significativa, pero es un tema que quizá lo podemos mirar y te lo pasamos, ¿vale? Lo consultamos y lo... No sé si hay alguna pregunta más. Es tan interesante esto, de verdad. Esto lo podemos decir ya. A ver, los estudios son sobre la propia actividad de la Iglesia, ¿no? Hemos dicho que la Iglesia se dedica a anunciar la salvación, a celebrar la salvación, ¿no? Y esa va a ser una de las partes, o sea, cómo influye la celebración de la Iglesia en el PIB, en la dimensión económica, socioeconómica en España. Y otra parte será sobre ese que decía Pablo, compartir la salvación, la vida de caridad de la Iglesia, la labor asistencial caritativa, qué repercusión tiene en el PIB. Espero que esto no haga que ustedes no vengan a la siguiente presentación que haremos, yo creo, en cuanto tengamos los datos, pero en 15 días, ¿vale? Y que seguramente será sobre la actividad celebrativa, pero veremos cuál sale primero.
No sé si hay alguna pregunta más. Pues muchas gracias a todos por su presencia, gracias por haber venido hasta aquí, a este sitio maravilloso, este marco maravilloso. Nos ha dicho el vicario parroquial que podían tomar imágenes del templo si les hace falta de recursos o lo que sea. Y también agradecer a esta parroquia de los Jerónimos su acogida. Gracias, buenos días.